Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a esta segunda clase de la materia de gerencia, en el cual vamos a ver la evolución de las diferentes corrientes o pensamientos de esta área tan especial como es la gerencia. Vamos a revisar en esta tarde brevemente la evolución del pensamiento administrativo. Vamos a hacer una especie de repaso desde la gerencia, las primeras técnicas gerenciales desde la prehistoria hasta los tiempos contemporáneos, para poder ir observando cómo el ser humano, en el desarrollo de su pensamiento, de su inteligencia, y en este caso aplicado a la administración, a la gerencia, logra ir desarrollando ciertos métodos, ciertas técnicas que a lo largo del tiempo han venido evolucionando hasta llegar a la fecha de hoy en día, en la cual la gerencia pues toma una especie de evolución más humana, más sensible, más cercana al sujeto, al ser humano. Tenemos que la evolución del pensamiento administrativo, como la humanidad, ha venido evolucionando desde la prehistoria, no pasando hasta llegar por diferentes etapas, hasta llegar a la historia moderna, los viajes a la luna, las computadoras, en el mismo caso, Internet. Cuando se habló de los viajes a la luna, mm, muy pocas personas creían que fuese posible llegar a realizar esa hazaña. Cuando aparecen las primeras computadoras y tienen algunas características sobresalientes en ese incipiente mundo de la informática, muy pocas personas creían en el avance que pudiese llegar al punto en el cual está ubicado hoy en día. Tenemos también entendido que nuestros antepasados fueron los primeros administradores, vamos a decir, los primeros gerentes, porque aún estando reunidos en grupos, en tribus de 150 hombres, de personas, individuos, se organizaban para realizar aquellas tareas incipientes, pero que les permitirían ir avanzando y sobrevivir en un mundo hostil. Allí aprendieron a planificar, organizar y coordinar todas las actividades de caza y todo lo que tuviera que ver con el aspecto social. Es decir, se organizaron y aprendieron a colaborar entre ellos mismos. Luego, con el paso de la agricultura, vienen hace 12.000 años, comienzan a aparecer grupos, las primeras civilizaciones, que se ven obligadas a organizarse. Va desarrollándose de una manera muy primitiva el pensamiento, pero siempre buscando el bien común. Así llegamos a una civilización sumeria que ya pensó en los tributos para poder realizar, si se quiere, el primer sistema básico de control administrativo. En Babilonia aparecieron conceptos como el salario mínimo y los incentivos a la producción. Todo esto enfocado hacia lo que estaban esos pueblos realizando para el momento, que era el aspecto agrícola. Luego llegamos al Imperio Chino, donde ya es más sistemática esta primitiva administración. Eso lo podemos observar
en el libro ese, El arte de la guerra de Sun Tzu, donde se reconocen que hay que fijarse unos objetivos que deben ser realizados por una estructura administrativa, que debe mejorarse la comunicación y aparece un elemento fundamental que es el control. Todo ello buscando la eficiencia de aquella administración que estaba empezando a formarse, a producir. También más adelante conseguimos los egipcios, que no solamente se dedicaron a desarrollar grandes construcciones, sino que también hicieron complejos sistemas de coordinación del trabajo humano. Solamente fijaban unos sistemas de control humano y un sistema para llevar también el control de los materiales. Todo ello, cuando hablamos de la coordinación de recursos humanos, vemos que los egipcios desarrollaron también el aspecto del liderazgo para que liderazgo y responsabilidad fuesen de las manos y así ellos poder alcanzar las metas, los objetivos que tenían trazados. En cuanto al pueblo hebreo, hay un elemento importante que es la delegación. Es decir, no todas las actividades tiene que desarrollarlas el supervisor, el líder, el jefe, no, sino que también delega. Y así de esa manera, pues la persona al delegar, este líder al delegar, pues puede dedicarse a lo que realmente amerita su atención y las cosas subordinadas o secundarias pueden ser desarrolladas por las personas a las cuales él le está dando ese poder. También seguimos avanzando, vamos a llegar a la antigua Grecia, donde en la Grecia, como fundadora de la democracia, vamos a ver que aparece la primera separación de los poderes públicos. Luego llegamos al Imperio Romano, donde existe una organización que funciona prácticamente a la perfección, destacando la estructura del gobierno. Y allí podemos apreciar cómo sí se puede lograr o cómo se logra para ese momento una separación de poderes. Es decir, se establecen una jerarquía administrativa y las diversas funciones que cada quien debe realizar dentro del área en la cual se encuentra. Luego más adelante viene el periodo de las revoluciones industriales, siglo XVIII y siglo XIX. A medida que se va avanzando en esta forma, los problemas de las fábricas y del taller van evolucionando y van a llegar a cierto punto que es el pensamiento administrativo moderno. Vamos a llegar, en la medida que vamos avanzando, a los dos eh, padres del pensamiento administrativo, los pioneros. En este caso tenemos a Frederick Taylor y a Henry Fayol, padres de la administración como ciencia. Taylor presenta tres elementos fundamentales: el estudio del trabajo viéndolo como una organización y una programación. Eso le va a permitir desarrollar una ciencia y que el trabajo sea realizado de manera equitativa, igualitaria, para todos y por todos. El segundo elemento de Taylor es la selección técnica e instrucción del trabajador. Es decir, el obrero debe recibir la suficiente preparación, el suficiente adiestramiento para que desarrolle de una manera óptima sus funciones. Y la tercera es el control por parte de los administradores del trabajo ejecutado por el obrero y la cooperación cordial entre ambos. Es decir,
Existe una relación semiótica en la cual hay satisfacción para el que controla, el administrador, y para el que es controlado, el obrero. En cuanto a Fayol, vamos a conseguir tres elementos también, en el cual va a aparecer la agrupación del conjunto de actividades que realiza la organización, es decir, las operaciones que realiza la empresa, que hacen la empresa. Vamos a hablar aquí de la acción. En segundo lugar, tenemos la definición de las funciones que debe desarrollar un administrador, los elementos de la administración, funciones. Fíjense cómo vamos entrelazando los tres elementos. El primero son las acciones. El segundo, los elementos, cómo el administrador realiza estas acciones. Y la tercera, formulación de criterios que deben orientar la actividad administrativa, que son los principios generales de la administración. Entonces podemos resumir en tres palabras claves: las acciones de las empresas, los elementos o cómo hacerlo, y finalmente los principios, el qué, en la evolución del pensamiento administrativo. Después de Taylor y Fayol aparece Gann y sus diagramas de flujo, que permiten estudiar operaciones completas y no solo una actividad en especial. Además, Frank y Lillian Gilbreth adelantan las bases del estudio moderno del trabajo. Fíjense que por ser la gerencia una acción orientada o guiada, dirigida por personas, esto permite que en la medida que vaya avanzando, se vaya desarrollando el pensamiento humano, también se produzca una evolución, y de lo que se hacía de una manera eh, tosca, arcaica, ha venido evolucionando. Más adelante es Max Weber quien promulga la burocracia como el método más efectivo para administrar las organizaciones. La burocracia es un tipo ideal de organización delimitada por una estructura de dominación legal que se ejerce por medio de un cuadro administrativo aplicable a grandes organizaciones, tanto del Estado como del sector privado. Podríamos decir brevemente que la burocracia es la estructura que permite que los procesos administrativos se realicen de una mejor manera, por supuesto, buscando mejores logros. Permite desarrollar los objetivos trazados. La burocracia, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido correcto y completo, dentro de la organización y dentro de la administración. Luego aparece Elton Mayo, quien hace parte de la Escuela del Comportamiento Humano o behaviorismo. Sus estudios buscaban analizar los efectos que ejercían las condiciones físicas sobre los trabajadores y sobre la producción. Ese punto es sumamente interesante. Para nadie es un secreto que en la medida que el trabajador se sienta cómodo, se sienta seguro, pues su rendimiento va a mejorar. Es decir, las condiciones físicas del entorno en cuanto a seguridad, comodidad, iluminación, el servicio sanitario, agua potable, hacen ventilación, iluminación, hacen que el trabajador se esfuerce por dar más de lo que pudiese dar. ¿Por qué? Porque aparece una motivación, es un trabajo realizado con agrado. Y por supuesto, este trabajo realizado con agrado, con cariño, con satisfacción, se va a ver reflejado en la producción, que es, si se quiere, el resultado final de toda empresa, de toda fábrica, de toda institución.
Otro exponente de esta escuela es Maslow, quien observó que la motivación es muy importante para mejorar la productividad de los individuos, quienes se mueven siempre en busca de satisfacer necesidades que se encuentran jerarquizadas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que si el trabajador se siente motivado, que recibe palabras de aliento, de estímulo, va a ser un trabajador que va a dar más de lo que se le pide. Se va a comportar de una manera altamente armoniosa, de una forma alegre. Es decir, existe una motivación que hace que su nivel o su grado de productividad se realice de una mejor manera, alcanzando o de una mejor forma, alcanzando las metas trazadas y cuidado, sino también la superación de las mismas. Más adelante conseguimos a Herzog, quien anunció que la manera de motivar al empleado debe ser a través del enriquecimiento de la tarea, asignando tareas que constituyan un desafío a los empleados para que asuman una mayor responsabilidad. Es decir, en la medida en que el trabajador se le coloquen retos y éste, al aceptarlos, asumirlos paralelo a un nivel de responsabilidad, va a producir más. ¿Por qué? Porque su tarea de una u otra forma se va a enriquecer. ¿En qué sentido? Porque va a tener unos retos en cuanto a producción, en cuanto a rendimiento, en cuanto a comportamiento, es decir, en cuanto a producción. Otra escuela es la japonesa, el justo a tiempo, el Kaizen, la teoría 7 y el Kanban son algunos de sus aportes. Uno de los representantes más relevantes de esta escuela es Auchi, quien sugirió que no hay cabida en las organizaciones para el egocentrismo ni para los individuos demasiado sensibles. Es decir, aquí en este caso lo que importa es el beneficio del grupo, no del individuo en particular. También señala este investigador que la intimidad y la confianza son las piedras angulares de la cultura organizacional, dentro y fuera del ámbito que circunda a la empresa. ¿Por qué la intimidad y por qué la confianza? Porque muchas veces el supervisor, el líder, debe saber escuchar y detectar lo que están manifestando sus subalternos, sus trabajadores, la base de la empresa. Ahora, dentro de la escuela americana también tenemos representantes como McGregor y Drucker. El primero, Douglas McGregor, promovió la teoría Y como respuesta a la administración tradicional o teoría X. Esta teoría reza que la motivación, el potencial para el desarrollo, la capacidad para asumir responsabilidad, la disposición para encaminar la conducta hacia metas organizativas, se hallan todas presentes en las personas. La administración no las coloca allí. Es de la responsabilidad de la administración el hacer posible que los individuos reconozcan y desarrollen por sí mismos estas características humanas. Entonces, fíjense, estamos hablando de que vuelve a aparecer nuevamente la palabra motivación. Y es que la motivación hace, o es un elemento clave que hace que el sujeto se esfuerce por producir más, por rendir más. Hace que el esfuerzo, el sujeto adquiera una afinidad con la empresa. Busca que interiorice sus valores, su cultura. Y todo ello va a hacer que esté
trabajador, este sujeto, este elemento, se convierta en alguien que está comprometido con el desarrollo de la empresa, de la organización, de la institución. Peter F. Drucker, uno de los más grandes autores de la ciencia administrativa de todos los tiempos, abogó por la administración por objetivos, una respuesta generalizada en el medio empresarial para resolver de manera participativa el problema de establecer objetivos y un procedimiento para la correlación y reformulación de la estrategia. Es decir, cuando hablamos de objetivos empresariales, podemos ir analizando que toda organización, toda administración se traza unos objetivos, pero muchas veces no están claramente definidos, ni mucho menos el procedimiento a seguir para poderlos alcanzar. Este investigador, Peter Drucker, quien hace estos escritos, estos estudios, buscando que de esa manera se refresque lo que había hasta ese momento de la parte o de los elementos administrativos. Finalmente aparece la planeación estratégica, que es un proceso para desarrollar y mantener una adecuada estrategia entre metas y capacidades de una organización y los cambios en sus oportunidades de mercado para ser competitivos a largo plazo. Es decir, cuando hablamos de una planeación estratégica, debemos tener claro cuál es la meta que queremos y cuál es la capacidad que tenemos. ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar y cuál es la capacidad que tenemos para alcanzarla? Aprovechando del entorno sus oportunidades, en este caso el mercado, para poder alcanzarlas y ser competitivos a largo plazo. Asimismo, establecer la estrategia a seguir, conociendo a fondo no solo la organización en su interior, una estrategia de adentro hacia afuera, sino el entorno en el que se desempeña, de afuera hacia adentro, sus debilidades y fortalezas, sus oportunidades y amenazas. Es decir, realizar una FODA o una DOFA, como la queramos llamar, para poder establecer, analizar, conocer, comprender y desarrollar la estrategia que nos permita alcanzar los objetivos de la empresa. No me queda más por hoy para comentarles con lo que hemos venido hablando, lo que hemos hecho, y queda el elemento de la tercera clase. Espero que las otras actividades pendientes las puedan desarrollar de una mejor manera. Mi disposición para ayudarles, colaborarles en lo que esté a mi alcance y dentro de lo que permita la universidad. Sin más, cualquier duda, cualquier inconveniente, por favor, me escriben a la mensajería de texto de la universidad y allí nos estaremos viendo. Buenas tardes.